Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. No somatices más, libera tu alma, porque hay una raíz invisible de dolor. Muchos dolores del alma, del cuerpo y de las entrañas del corazón no tienen una causa médica aparente ni una solución humana. Pues la ciencia no tiene respuesta y los médicos a veces dicen, no, esto no se sabe cuál es la causa, todos los exámenes aparecen bien, pero la persona está enferma, alguna parte de su cuerpo, de sus órganos, de sus sentidos está mal, hay desbalances, pero no encuentra una causa. Solamente el Padre Celestial y Creador puede, sabe y resuelve lo que la ciencia no puede. Entonces, lo que la ciencia no sabe, lo que la ciencia no resuelve. Hay sentimientos negativos que no nos agradan, estados emocionales y reacciones de enojo, confusión, temor, vergüenza, odio, envidia. Hay sufrimientos corporales que son reflejo de esas heridas mentales, de esas heridas profundas del alma, donde están no sanadas y todavía supuran allá y aparentemente están bien. Hay emociones o situaciones, traumas emocionales desde el vientre materno y desde nuestra niñez que no han sido resueltas. Traumas reprimidos y de memorias generacionales, ancestrales, que son heredadas, que quedaron impresas en las células, en el ADN. Así encontramos patrones repetitivos en las familias y generaciones, por ejemplo, patrones repetitivos de enfermedades del corazón, de alcoholismo, de abandono, de pobreza, ataduras a la lujuria. Hemos visto padres, abuelos, sobrinos, tíos, sobrinas, tías, hermanas, abuelas, todas con lujuria, con ladronismo, con muertes prematuras, orfandad, asesinatos, cárcel, depresión, suicidio, machismo, porque las mujeres mismas promueven muchas veces el machismo, fracaso, adulterio, incesto, familias donde hay tanto incesto, tantas violaciones, y vemos ya enfermedades comunes. Entonces les decía, en padres, abuelos, hermanos, tíos, primos, sobrinos. Entonces las maldiciones en el linaje solo las resuelve Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esas heridas internas sin sanar son como infecciones o inflamaciones ocultas y profundas, escondidas en esos pliegues y rincones del alma, de la mente, de las emociones, de la voluntad, en las células madre, en las redes neuronales, en los centros neuronales y del corazón, del estómago, del colon. Ahí hay neuronas en el cerebro, pues no solamente, en las articulaciones y en el aparato reproductor de la sangre, está la malignidad, el mal. Líbranos del mal que está adentro. Hay sustancias físicas y espirituales de ese poder invasor que Pablo llama el cuerpo de muerte, que no nos deja hacer bien, el bien que deseamos, sino que terminamos por el contrario haciendo el mal que no queremos. Queremos ser bondadosos y generosos y terminamos haciendo todo lo contrario. Ese poder negativo, ese poder del pecado invisible, el cuerpo de muerte y esas heridas y infecciones del alma no solo producen sufrimiento emocional, sino que con el tiempo alteran también el organismo, el sistema nervioso, inmunológico, endocrino, el sistema de reproducción de la sangre. El alma, que es la mente, las emociones y la voluntad, necesita sanidad y reposo. Quédate quieto, ríndete, no deja la pensadera. Busca un lugar tranquilo, siempre en tu casa o en algún sitio para orar a la madrugada, en los tiempos de soledad. Métete en el cuartel de guerra para orar. Conéctate con Dios para que seas liberado por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Entonces, por el Espíritu, en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, invoca esa sangre, invoca el nombre de Jesús. Los afanes de este mundo y las heridas acumulan tensiones en el cuerpo y no se logra sostener. Así surgen enfermedades psicosomáticas, trastornos, inflamaciones, infecciones, desequilibrios bioquímicos, desequilibrios endocrinos, en las hormonas, en las redes eléctricas. Hay crisis nerviosas, enfermedades, accidentes cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares. Hay tumores, cáncer, toda clase de trastornos y enfermedades físicas y mentales. En los ministerios como el nuestro, que Dios me dio de liberación, sanidades y milagros, vemos aquellas personas que creen haberlo resuelto todo, pero que se creen muy fuertes, pero acumulan mucho. Parecen una olla express llena de dolor, de pecado, de tristeza y disimulan, se ponen máscaras. Esos que callan, esos que se autorreprimen o que disimulan sus heridas del alma con positivismo mental. Y están llenos de emociones tóxicas pero reprimidas, ocultas. Se disfrazan de que están riendo, alegres, pero terminan estallando internamente.
en crisis emocionales, espirituales, físicas, porque lo que no es sanado busca salir de alguna manera. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús y el Espíritu Santo es el que escudriña lo profundo del ser humano. Por eso dice en 1 Corintios 2:10 que Él es el único que puede penetrar hasta las raíces del alma, hasta las entrañas, y dice en Hebreos 4:12 como una espada cortante hasta las entrañas físicas y del corazón espiritual para limpiarse, para regenerar el alma, la mente, las entrañas, los tuétanos, allá están las células madre. Hay señales de aviso que a veces no entendemos, pero el cuerpo nos está hablando a gritos que el alma está dañada, disminuida y enferma. Por ejemplo, cuando hay personas que tienen tembladera, ardor, inflamación, sudoración, manos frías, opresión en el pecho, vacío, dolores, tensiones musculares, palpitaciones, insomnio, irritación, mareos inexplicables. Esas son señales de que el alma está enviando a través del sistema nervioso avisos para avisar que hay algo no resuelto. El nervio vago, por ejemplo, que es el más largo del sistema nervioso autónomo, conecta el corazón con el cerebro, con los pulmones, con el intestino. Y ahí está lleno de redes neuronales. Entonces es como el puente fisiológico entre las emociones y el cuerpo. Eso lo dice la ciencia. La ciencia está descubriendo lo que la Biblia dijo hace miles de años. Las verdades ocultas y misterios de la Biblia. Así entonces que el nervio vago dice que utiliza esos centros y las redes neuronales que son responsables de los pensamientos, de los recuerdos, de las sensaciones, sentimientos, de los instintos allá en esa parte del cerebro, porque hay niños con instintos asesinos, destructivos. Yo he liberado niños por el poder he sido testigo, porque el que libera es el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y hemos liberado niños de 2 años, de 1 año, de pequeñitos que se golpean, se azotan contra el piso, contra la pared, son violentos, escupen, muerden de todo y parecen loquitos. Pero ¿por qué reciben la liberación con la palabra? Porque yo les hablo en el nombre de Jesús la palabra que entra hasta su espíritu y les separa esa mente y les desarraiga esa malignidad que tienen, que heredaron de padres, abuelos. Son igual de rabiosos, de iracundos, llenos de odio y de autoodio como sus padres, que fueron producto de brujerías, de hechicerías, de incestos, que no sabemos qué más maldad hubo en nuestras generaciones anteriores. Robo, digamos brujerías, o somos objeto de rezos y conjuros y maleficios porque tuvimos abuelos y padres depravados que violaron, que mataron, que abandonaron otras mujeres con hijos, dejaron familias desoladas. Entonces por eso hay padres ausentes, maltrato, miedo, vergüenza, odio, ira. Entonces el nervio vago, digamos, desregula eso y provoca diversos e innumerables desequilibrios biológicos, inmunológicos, trastornos digestivos, inflamaciones, enfermedades crónicas. Pero el Espíritu Santo actúa desde lo más profundo del ser, restaurando esa conexión entre alma, cuerpo y espíritu. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 8:11, palabra de Dios, el mismo Espíritu, en mayúscula, que resucitó a Jesús de los muertos, de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales, y vivifica es a través de mi espíritu. Por eso yo le hablo al espíritu de una persona que está totalmente desconectada a su cerebro, sus funciones mentales, o le hablo al feto, al bebé que viene en un vientre, y le abres al espíritu, a su alma, y logro que Dios interrumpa esa enfermedad, lo regenere, lo levante. Entonces, una de las formas más poderosas reveladas en la Biblia de permitir intervención divina es buscar y adorar a Dios. Dibuja, lee, danza, oye alabanzas, oye audiobiblia, oye la palabra de Dios, canta, lee la Biblia tú mismo con firmeza, como ocurrió con el pastor Keenan Bridges, que era un joven irresponsable en su estudio, en su colegio, en la iglesia, y con muy malas calificaciones. Y él, sin darse cuenta, empezó a imitar al pastor leyendo frente a un espejo, estando solo en su casa, con mucho denuedo, con mucha firmeza, la Biblia, las parábolas, la palabra bíblica, los salmos, y fue recuperado y sanado, liberado, y se volvió el mejor estudiante en el colegio, el mejor en la iglesia, un gran deportista, y se volvió un hombre brillante y empezó un ministerio de jóvenes muy temprano. Él escribe libros y es un pastor muy utilizado en los Estados Unidos. Keenan Bridges, búsquenlo en internet. Entonces, y busque la historia, el testimonio de Keenan Bridges. Entonces, simplemente quédate quieto y responde y pídele al Señor Creador, invoca a Jesucristo, el Espíritu Santo, y puede decirle: Señor, aquí estoy, me rindo, en mis propias fuerzas no puedo resolver mis problemas ni los de mi familia, ayúdame, Señor. Estas expresiones son ejercicios no solo mentales ni litúrgicos,
no es una misa, no es un ritual, tampoco son solo cuando danzamos y cantamos y bailamos al Señor, no son solo expresiones artísticas humanas, sino son canales por los cuales nuestro espíritu y nuestra alma abren la puerta a la presencia sanadora y liberadora de Dios, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Cuando una persona danza, escribe, lee la Biblia, decreta la Biblia, oye la Biblia con fe, es guiada por el Espíritu Santo. Muchos yo veo que aprenden a dibujar, a escribir las cosas bíblicas en las prédicas, que danzan, que bailan y dejan de estar atrapados en esas memorias subconscientes, y así el cuerpo que antes almacenaba la emoción reprimida comienza a soltarlas. La adoración restablece la frecuencia divina del alma, como dice el Salmo 22:3, porque el Espíritu Santo habita en las alabanzas de nosotros, de mi pueblo, dice la palabra. Entonces, a nivel fisiológico, al adorar, activamos el nervio vago, y se regeneran los caminos neuronales desviados por el miedo, por la angustia, regula el ritmo cardíaco, disminuye la presión arterial. Tranquilo, mire, eso no se ponga a meditar como le enseñan a meditar. En la yoga es una puerta peligrosa para las fuerzas de las tinieblas. Simplemente adora al Señor, adora a Jesús, pídele al Espíritu Santo que llene tu vida, dánzalo, cántale con emoción, con amor, y verás que tu presión arterial, se liberan los neurotransmisores y te llena de paz, como la serotonina y la oxitocina. Entonces, de este modo, el alma entra en un estado de reposo espiritual, donde el Espíritu Santo puede operar en tus profundidades y limpiarte, sanarte. Te bendigo en el nombre de Jesús. Tiempo de liberación con Carlos Medina, martes 7:30 de la noche, hora de Colombia. Los esperamos en vivo. Liberación, el podcast.